Ese sistema ese sistema energético, digamos, o la definición del mismo, digamos, que data de aproximadamente ya unos 45 o 50 años, digamos, en realidad es de 1975 aproximadamente, cuando se produce, después del shock, del llamado shock de los precios del petróleo, deja de hablarse, de mencionarse no solo académicamente, sino también políticamente y en política energética y en política de economía de la energía en particular, de no ya del sector energético, sino un sistema energético, donde el sistema energético es el conjunto de actividades vinculadas a todo lo que se llama la cadena energética, incluyendo toda la parte de la industria energética, que sería la componente de abastecimiento, pero se incorpora también la acción sobre la actividad o las actividades de consumo productivo o final de energía. Hasta ese momento, prácticamente, las políticas energéticas eh, tomaban como un dato, por decirlo de alguna manera, como algo dado, el consumo de energía o la demanda de energía, se trataba de una fuente comercial. A partir de ese momento, de la década del 70, en realidad es cuando empieza a aparecer el concepto de eficiencia energética y sobre todo vinculado específicamente con los sectores de consumo, asumiendo que después se verificó que no era tan así, que la industria energética per se, teniendo en cuenta que ese era su principal rol, un abastecimiento eficaz, era ya eficiente per se. De todas maneras, después vemos que verificamos en la realidad que el concepto de eficiencia energética en una forma integral, abarcando todas las dimensiones vinculadas con lo que significa el consumo de energía, no se refería solamente a la reducción de la intensidad energética o al cambio en la matriz energética o a la penetración de otro tipo de fuentes, sino que además era mucho más complejo que eso y alcanzaba una dimensión que hoy lo ha colocado en el punto con la garantía de abastecimiento. Son los dos elementos más importantes para tomar en cuenta en lo que se refiere al análisis energético, el análisis de un sistema energético y la política que debe conducirlo hacia un sendero de sostenibilidad. Entonces, como les decía, ahí tienen un poco la definición y tiene lo que se llaman los dos grandes subsistemas, que es lo que todavía se sigue llamando sector energético, que es toda la parte naranja, que es el abastecimiento, la propia industria energética, a partir de la energía primaria, es decir, lo que está subyaciendo en la naturaleza, que es transformada en energía secundaria y luego en energía final, si es que a la energía secundaria o la energía neta, como se la suele llamar, le hacemos la deducción del consumo propio, es decir, la energía que consume el propio, la propia industria energética para producir energía. En ese caso es la energía como una materia prima, no como una fuente de consumo en particular. Si bien la propia industria energética a veces es considerada como una componente en el sector industrial, pero en los balances energéticos, como ustedes saben, aparece como una columna separada, que es lo que se denomina consumo propio. Entonces, toda la componente naranja de este sistema energético sería el subsistema de abastecimiento que tiene tres grandes etapas. La producción de energía primaria, la extracción de la misma tal cual se encuentra en la naturaleza, el acceso a la energía primaria, su transformación en energía secundaria y finalmente una transformación final, digamos, una eliminación concretamente de lo que sería el consumo del propio sector energético para llevarla a la energía final. Es decir, lo que llega a nuestros hogares, lo que llega a las industrias, a las actividades productivas de bienes y servicios, es lo que se denomina energía final, porque ya se ha deducido de ella el consumo de la propia industria energética. Esa energía final ingresa, digamos, hacia lo que se llama el sector usuario final. No quiere decir que sea un consumidor final. Usuario final es una terminología que se utiliza en esta temática en particular para definir justamente todo lo que está fuera del consumo de la propia industria energética.
Y ahí esa energía final que ingresó a nuestras viviendas, sufre un nuevo proceso de transformación o de conversión. Es decir, se transforma en calor, por ejemplo, se transforma en frío, se transforma en los diferentes usos energéticos que tenemos en nuestros hogares o en una actividad industrial, productiva, de bienes y servicios, o en el sector transporte. Esa conversión final da lugar a lo que se denomina energía útil, donde se toma en cuenta las pérdidas de transformación de esos artefactos que estamos utilizando, combinados con la energía que ingresa al proceso productivo o al sector doméstico en particular, o al sector transporte concretamente, o al sector productivo rural, que se transforma en un servicio energético o en un uso energético. Ahí sufre un nuevo proceso de transformación en base al primer y segundo principio de la termodinámica, ¿eh? Y hace concretamente que esa energía final se transforme en una energía útil, donde la parte que se pierde es hasta hoy, por lo menos, irrecuperable. Es decir, justamente cada uno de esos, a lo largo de todos los procesos de transformación que estamos viendo ahí en ese gráfico, tienen una componente de pérdida en particular. Y también existe una pérdida al interior de los sectores de consumo final. ¿Mm? Mediante la transformación de esa energía ingresada en energía útil que se transforma en un servicio energético o o en un uso energético en particular. Entonces, cuando hablamos de las diferentes dimensiones asociadas a la energía, vinculadas al componente, a lo que llamamos sostenibilidad de un sistema energético, nos estamos refiriendo a la sostenibilidad de este sistema energético, desde el punto de vista tanto del abastecimiento como del consumo. Es decir, la totalidad de la cadena energética, la totalidad del conjunto de actividades que están relacionadas con la satisfacción de necesidades donde concurre algún tipo de fuente energética primaria o secundaria para satisfacer esa necesidad social. Entonces, si ahora vamos a cuáles son las componentes que tenemos en esa sostenibilidad desde el punto de vista de la óptica energética, donde aquí hay una lista de posibles componentes. No quiere decir que yo esté haciendo un análisis que sea exhaustivo. He tratado de, o hemos tratado de incorporar en este análisis las diferentes componentes de la manera más desagregada posible de acuerdo a la importancia que consideramos que cada una tiene. Es decir, que esas tres dimensiones del desarrollo sostenible, que es la ambiental, la económica y la social, las hemos descompuesto acá, en algunos casos al interior de cada una de ellas, en un conjunto de dimensiones bastante más complejas que incluyen, y acá están puestas en orden alfabético, no en orden de importancia, ni siquiera en el orden que las voy a presentar, hay una dimensión ambiental, pero hay una dimensión constitucional legal importante en los sistemas energéticos, hay una dimensión institucional, cómo está organizado ese sistema, hay una dimensión cultural barra ambiental, vinculada con la cultura de consumo, de satisfacción de necesidades que existe en esa unidad de análisis que estamos tomando generalmente como un país, es un estado, digamos, es lo que se toma como unidad de análisis, y de acuerdo a las condiciones climáticas, como las mismas también deben tenerse en cuenta en la definición de la sostenibilidad de ese sistema energético. Hay una dimensión territorial, espacial territorial, es decir, cómo están distribuidos concretamente los recursos y el consumo, y a su vez al interior del consumo, cómo está distribuida tanto en las actividades productivas como en las actividades no productivas la población, a dónde están concentradas, qué grado de dispersión existe, esa componente territorial. Espacial territorial es también una componente que influye sustantivamente en lo que se define como la necesidad de intervención a través de políticas públicas en los sistemas energéticos.
La dimensión económica es más que evidente y la vamos a desagregar en algunas componentes bastante importantes, como significan la necesidad de inversión, el nivel de concentración, los principales aspectos vinculados a la relevancia, digamos, de la aspecto económico, tanto desde el punto de vista de lo que significa la economía per se, tanto en lo que se refiere a la que llama economía real, como lo que se refiere a economía financiera, el tema del financiamiento concretamente de ese sistema energético. Tiene claramente una dimensión estratégica, no es un bien como cualquier otro, se considera una industria de base, de modo tal que no hay actividad posible de satisfacción de necesidades finales o de necesidades productivas si no concurre alguna forma de energía en particular. ¿Mm? Y es así y ha sido así a lo largo de la historia de los seres humanos en el planeta y sobre todo recalcando, como yo voy a mencionar en un par de oportunidades, la etapa del Homo sapiens. Cuando nosotros hablamos del Homo sapiens, que somos nosotros, que nacimos hace aproximadamente hace 12.000 años, es decir, pasamos del Homo erectus al Homo sapiens justamente durante todo el periodo de desarrollo, si bien con anterioridad también la energía, el descubrimiento del fuego, por ejemplo, es un elemento significativo en cuanto al desarrollo humano, si bien eso era significativo también en la época del Homo erectus, antes de la aparición del Homo sapiens, es durante todos los últimos 12.000 años donde podemos distinguir diferentes etapas que la podemos asociar claramente con las características de la vinculación entre los seres humanos y las culturas sociales y las comunidades con la forma energética en la que se satisfacían sus necesidades. Hay en consecuencia también una dimensión material. ¿Cuál es nuestra dotación de recursos? ¿Cuántos de esos recursos son reservas? ¿Qué características tienen? ¿Dónde se ubican? ¿Qué importancia reviste esa dimensión material? ¿Está fronteras adentro o resulta que está fronteras afuera? Eso es un aspecto relevante dentro de la estrategia energética y dentro de la política energética, que es justa la componente con la cual vamos a terminar, que hoy por hoy, digamos, se ha transformado en una dimensión tremendamente importante, fundamentalmente dentro de uno de sus aspectos que es la geopolítica de los recursos naturales. Cuando ustedes creo que saben qué significa geopolítica, es el control sobre diversos aspectos, tanto naturales como no naturales, o políticos, o de otras características, que trascienden la frontera de nuestro país. Es decir, geopolítica es controlar elementos, controlar comportamientos, controlar recursos, controlar posibilidades que están fuera de la frontera de nuestro país. Y hoy la geopolítica de los recursos naturales quizás es uno de los aspectos más importantes de la cual podemos encontrar múltiples ejemplos y podemos encontrar múltiples ejemplos con nombre y apellido y gran actualidad, concretamente, es decir, que se están viviendo hoy, concretamente en nuestro planeta. Hay una dimensión vinculada con la salud, esencialmente con la contaminación, contaminación vinculada a aspectos naturales, contaminación visual, contaminación por factores contaminantes que dañan la salud, tanto de los seres humanos como de la fauna y de la flora. ¿Mm? Hay claramente una dimensión social que es justamente de qué forma la energía, en función de las estrategias y de las políticas energéticas que se implemente, contribuye o no a un mayor bienestar y a un bienestar con equidad, por ejemplo. Es decir, está solamente vinculada con un conjunto de la sociedad o todos los actores de la sociedad pueden acceder a diferentes fuentes de energía y pueden acceder en condiciones que puedan llegar a satisfacer sus necesidades, por lo menos consideradas mínimas en cuanto a las condiciones energéticas que tienen que tener tanto su actividad productiva como su actividad de consumidores finales. Y finalmente hay una dimensión tecnológica que es de qué manera
la energía también contribuye a la generación de nichos tecnológicos. ¿Y cómo evoluciona la tecnología asociada a la energía? Porque como ustedes van a ver o saben quizás ya en algunas otras conferencias lo pueden haber escuchado, la tecnología, la evolución tecnológica y la calidad de las fuentes son los factores más importantes que han mostrado que ha tenido el proceso históricamente durante los últimos 12.000 años, o si ustedes quieren para no ir más lejos, desde la que sería la primera civilización, donde la primera civilización son los sumerios, hace aproximadamente entre 5 y 7.000 años, ha tenido una influencia importante sobre la proceso de transición energética. Esa palabra que se puso de moda hace algunas décadas, pero que es tan vieja como la humanidad. La humanidad sufrió continuamente, vivió continuamente desde sus orígenes, por lo menos desde la aparición de los humanos sobre el planeta Tierra, un proceso de transición energética continua, que en las últimas décadas se ha acelerado justamente por los avances tecnológicos, pero que es una constante durante toda la historia humana. Y finalmente hay una dimensión temporal. Resulta que muchas inversiones, acciones que se toman, decisiones que se toman en política energética, en la construcción de infraestructura, tienen sus efectos sobre generaciones futuras. Una central hidroeléctrica se supone que va a tener una vida útil de mínimo 50 años. Hay centrales hidroeléctricas que tienen 100 años de antigüedad. Eso significa prácticamente estar impactando sobre 3 generaciones. Es decir, hay decisiones que una generación toma y que va a tener trascendencia en generaciones futuras. El efecto en la parte ambiental vamos a ver, por ejemplo, de pasada, la temática de cambio climático que estamos ya sufriendo en el siglo XX, XXI ya, y que en realidad se inició a partir de decisiones que tomaron muchas generaciones atrás, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, fundamentalmente cuando se inicia el proceso de la primera revolución industrial. Y sin embargo, las consecuencias de esa contaminación denominada calentamiento global por un uso público de la atmósfera, la empezamos a sufrir y a verificar con nitidez a partir del siglo XX y más claramente en las últimas décadas, de las primeras décadas del siglo XXI. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas de componentes rápidamente. Primer punto, el punto ambiente. El ambiente es lo que también se considera un sistema. Un sistema ambiental es el ambiente biótico, físico-químico y antrópico. Nosotros somos parte del ambiente. Es decir, es un sistema indisoluble. Podemos dividirlo para conocerlos mejor, podemos separarlos para conocerlos mejor en ambiente natural y ambiente humano, pero distinguir no significa separar. Nosotros somos parte de ese ambiente y estamos imbuidos concretamente de nuestra vinculación que debe mantener un adecuado equilibrio entre las dos grandes componentes, el subsistema ambiental natural y el subsistema ambiental humano. Y fundamentalmente esa visión que tenemos, por lo menos desde la energía, es una visión antropocéntrica. Yo diría, como economista, es una visión egoísta. Nos interesa mantener el ambiente tal cual como lo conocemos, en tanto y en cuanto sea sostén de la vida tal cual la conocemos. Nuestra preocupación por los efectos que tengamos sobre el ambiente natural es por la repercusión que pueden tener esos efectos en el ambiente natural como un boomerang sobre la capacidad de que ese ambiente natural sea sostén de la vida tal cual lo conocemos. Y justamente como la actividad humana, desde el punto de vista económico, continuamente ha considerado a ese ambiente natural como un bien público, como un recurso ilimitado, por decirlo de alguna manera, esa limitación se ha empezado a mostrar en los últimos siglos o en el último medio siglo, por decirlo de alguna manera, a través de que hay elementos que en las transacciones económicas, en el análisis del mercado como tal, no puede asignar adecuadamente esos recursos ambientales naturales.
Y esos recursos ambientales naturales que tienen múltiples efectos e interacción que ustedes pueden leer ahí, no vale la pena que yo los repita, han dado lugar a la necesidad de desarrollar un conjunto de convenciones globales que discutan de qué forma se pueden disminuir de alguna manera los efectos de las actividades humanas de modo tal que no alteremos que ese ambiente natural sea sostén de la vida tal cual como la conocemos. ¿Mm? Y esos efectos de interacción se dan entre ese ambiente natural y humano. Por supuesto que en el caso de energía son sobre el agua, la tierra, el aire, en todas sus etapas si hablamos del ambiente natural. Impacta sobre bienes privados, bienes públicos y bienes de propiedad común. Impacta a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Afecta de los impactos o efectos son de corto, mediano y largo plazo y pueden ser ciertos, probables o inciertos. Es decir, tenemos una componente sumamente significativa en nuestro análisis energético, que es lo que se denomina incertidumbre epistemológica, algo definido por los filósofos griegos hace muchísimos siglos y que es la ignorancia de nuestra propia ignorancia. ¿Cuánto no sabemos sobre cómo funciona eso que llamamos sistema ambiental? Sabemos tremendamente poco hasta hoy, justamente, y por eso hemos considerado en el pasado que ese uso del ambiente natural no tenía límites, pero resulta que sí había límites, y esos se empezaron a mostrar muchos siglos después que comenzara ese uso del ambiente natural como un bien público, es decir, que no tenía ningún tipo de limitación. ¿Mm? Entonces, ese avance en el conocimiento ha hecho disminuir la incertidumbre, pero no hace tanto tiempo. Por ejemplo, cuando se conoce, para darle un ejemplo concreto, cuando se conoce la función de la atmósfera o cuando se determina la función de la atmósfera como un elemento importante para mantener el equilibrio de la temperatura y del clima en nuestro planeta. ¿Saben ustedes? Cuando un señor instalado en un observatorio meteorológico en Alemania dijo, el efecto de la atmósfera es tal que permite que la temperatura del planeta esté entre 15 y 17 grados centígrados sobre cero en promedio. A fines del siglo XIX, en 1899. Es la primera vez que se reconoce en ese momento y se define con claridad cuál es la función de la atmósfera en nuestro planeta. ¿Mm? En 1972, en la cumbre de Estocolmo, aparece el concepto de cambio climático por primera vez. Y políticamente surge en 1987-88 con el llamado informe Brundtland, que da lugar a lo que vamos a ver ahora, que son justamente esas convenciones donde la energía tiene algo que ver en todas ellas, porque resulta que los mecanismos de mercado no pueden adecuadamente asignar estos recursos que están siendo provistos por la naturaleza. Así existe una Convención Internacional de Aguas Internacionales. En los océanos no hay ningún tipo de país o acción que pueda ejercer el derecho de policía. ¿Cómo se controla la contaminación de los océanos? Que es terrible, fundamentalmente. Ustedes saben que, como en todos los países ocurre, y como es normativa internacional, la jurisdicción de los países se extiende por 200 millas en el caso de aquellos países que tienen costas oceánicas. Pero más allá, ¿qué pasa? Son aguas internacionales. No hay ningún actor, ¿eh? Ningún conjunto, ningún país que pueda ejercer el control de policía sobre la contaminación de esas aguas internacionales. Hay una agencia internacional, perdón, una convención internacional de biodiversidad, que quizás es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Es una de las más importantes porque es la que mueve los miles y miles de billones de dólares que están vinculados con la industria de los medicamentos.
fundamentalmente. Por eso es la más importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de control sobre los recursos naturales, como yo les dije, como una de las acciones más importantes de geopolítica. Hoy la Convención de Biodiversidad está justamente en el centro del análisis de las convenciones globales. Hay, por supuesto, una de cambio climático, que ustedes ya deben conocer por alguna otra presentación, supongo claramente, que es justamente lo que les dije en cuanto a la función de la atmósfera y la alteración que los seres humanos, esa componente antrópica del ambiente, está haciendo sobre justamente el grado de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que están alterando o pueden llegar a alterar las condiciones de vida en el planeta tal cual las conocemos. Hay una convención de desertificación, que es el avance de la deforestación como resultado, por decirlo de alguna manera, o con el objetivo de aumentar la producción de, por ejemplo, bienes comestibles, actividades agrícolas, productos ganaderos, etcétera, etcétera. Cereales, carne, y eso lleva adelante procesos de deforestación donde ya, por ejemplo, lo que era un vergel, Europa, era todo un bosque. ¿Y ahora cuántos bosques se encuentran ustedes en Europa? ¿Mm? Muy pocos. ¿Mm? Es decir, el proceso de deforestación es significativo, teniendo en cuenta que justamente las masas forestales tienen una función significativa sobre la oxigenación del planeta. Capturan dióxido de carbono y emiten oxígeno. Y por eso es tan importante las grandes masas boscosas en el planeta, ¿eh? Y en los países en particular. Y finalmente está el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es el que trata de regular de alguna manera la capa de ozono, que es sumamente importante desde el punto de vista de la protección o no frente a las radiaciones solares. Si ustedes analizan la otra parte del gráfico, van a ver que la energía tiene algún tipo de efecto en todos ellos. Genera derrames de petróleo en las aguas internacionales, efectos sobre fauna y flora, por ejemplo, en el tema de biodiversidad, emisiones de dióxido de carbono cada vez que se quema un combustible que contiene carbón, en caso de cambio climático, tala de bosques, justamente para producir la biomasa, el drama, digamos, como se mencionó en la década del 70 ya, cuando nace, digamos, el shock de los precios del petróleo, el drama del petróleo, el dilema del petróleo para los países desarrollados, en el caso de los países de África subsahara, era el drama de la leña porque la biomasa representa su principal fuente de consumo y de satisfacción de necesidades energéticas. Y la tala de bosques hace que esa biomasa esté cada vez más lejos y esté cada vez menos accesible. 3.000 millones de personas en el planeta, casi el 50% de la población, tiene como principal fuente de consumo energético la biomasa. ¿Mm? 1.400 millones de personas en el planeta todavía no tienen acceso a la electricidad. Y acceder a la electricidad significa generarla. Pero ¿cómo la generamos limpiamente, sin emitir gases de efecto invernadero, por ejemplo? Es decir, que fíjense que entre todas estas convenciones globales hay sinergias y trade-off. Y esas sinergias y trade-off están en casi todos los casos, por no decir todos, vinculados con la energía, con la forma en que se consume energía. Hay sinergias, es decir, si yo reduzco, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, o si incremento la producción de bosques o incremento la masa forestal, reduzco las emisiones de dióxido de carbono, entonces contribuyo al cambio climático. Pero puede ser que haya contradicciones. Por ejemplo, se solucionó el tema de la capa de ozono. ¿Cuál era la principal fuente de gases que generaban la capa de ozono, que dañaban la capa de ozono? Eran los llamados gases fluorados. Y los gases fluorados, perfluorocarbono, hidrofluorocarbono, etcétera, etcétera, eran los que venían
al interior de los aerosoles y que impulsaban justamente con el gas contenido en ellos, a que el aerosol se diera, porque también satisfaciera esa necesidad para la cual estaba diseñado. Esos gases fueron sustituidos por otros gases, en particular, que no dañan la capa de ozono, que son los gases propano y butano. Pero el propano y el butano son gases licuados de petróleo y en consecuencia son gases de efecto invernadero. Es decir, ahí tenemos una contradicción. Contribuimos a través de la sustitución de esos gases que tenían antes los aerosoles por propano y butano. Por eso cada envase de aerosol dice no acercar a la llama, ¿no es cierto? Porque tiene un gas combustible de alta potencia, 10.500, 12.500 kilocalorías por metro, por kilo, en algunos casos. Entonces, fíjense que la energía es además responsable en las decisiones que deben tomarse fuera de los mecanismos de mercado. Y si vamos específicamente al conjunto de dimensiones que yo mencioné al comienzo, digo, hay una dimensión constitucional legal. Por ejemplo, a ver, nuestra constitución está basada ¿en qué derecho? ¿En el derecho anglosajón o en el derecho hispánico romano? Se lo contesto yo porque escucho silencio de radio, digamos. Está basada en el derecho hispánico romano. Y el derecho hispánico romano establece que la propiedad de los recursos naturales del subsuelo y el espacio aéreo son del soberano. Y el soberano está representado en nuestra organización moderna por el Estado. Es decir, el Estado nacional es propiedad de todos los recursos del subsuelo, del espacio aéreo a partir de cierta altitud y de todos los cursos de agua que haya en el territorio. Y esta dimensión de la propiedad de los recursos naturales no es igual en el caso del derecho anglosajón, porque en el derecho anglosajón el propietario del suelo es también propietario del subsuelo y del espacio aéreo hasta cierta altitud. Claramente, esto significa una diferencia esencial en la asignación y el uso de los recursos energéticos que, por ejemplo, provienen del subsuelo, petróleo, gas natural, carbón, o de cursos de agua, hidroenergía, o del espacio aéreo, energía eólica o energía solar. Es decir, que el origen de la propiedad de esos recursos, quien debe decidir sobre esos recursos, es el Estado nacional. Y esto a partir de la reforma porque nuestra Constitución así lo establece. Si bien hay un artículo que dio lugar a cierto disenso en la reforma constitucional de 1994, donde, por ejemplo, las provincias de este país en particular, que es un país federal, se consideraron propietarias de los recursos naturales, cuando en realidad eso es inconstitucional. No es cierto. Pueden tener derecho al uso, pero no son propietarias del recurso. Y eso todavía está en discusión porque ni siquiera son propietarias de los cursos de agua. Y algunas provincias que tienen grandes cursos de agua y grandes centrales hidroeléctricas y grandes recursos energéticos han pretendido y siguen pretendiendo decidir sobre dichos recursos. Eso es inconstitucional de acuerdo al hecho de que todas las constituciones de los países de América Latina, sin excepción, salvo algunos países del Caribe, están basadas en el derecho hispánico romano. No es lo mismo en el caso de Estados Unidos o de Canadá, que están basadas en el derecho anglosajón. Eso afecta la legislación,
afecta la regulación, por ejemplo. Ustedes saben que en el derecho anglosajón la regulación es definida, la forma de regulación es definida por el propio regulador. Mientras que en el derecho hispánico romano, la regulación significa ejercer el derecho de policía, pero el marco regulatorio lo fija el Estado nacional o el Estado provincial cuando ha existido una delegación de de ese derecho constitucional a los estados provinciales. Eso afecta a las jurisdicciones. ¿M? Por ejemplo, sin ir a la energía, vamos a un caso concretamente ambiental. En el caso de un Estado unitario, comparemos un Estado unitario con un Estado federal. Argentina es un Estado federal. Bolivia es un Estado unitario. El gasoducto que conecta los yacimientos de gas natural de Bolivia y Argentina, que llega hasta Buenos Aires, en Bolivia tiene una única regulación de efecto ambiental, porque el Estado es unitario. En el caso de Argentina, ese gasoducto pasa por 7 provincias y cada provincia tiene su propia regulación ambiental, si bien tiene que respetar una ley que se llama regulación de elementos mínimos o base de elementos mínimos, pero puede poner exigencias mayores, nunca menores que la ley de base nacional. Eso significa que ese gasoducto tiene que pasar por 7 evaluaciones de efecto ambiental, lo cual encarece significativamente su costo en el caso de su trayectoria en Argentina. Entonces, fíjense la importancia que tiene eso de que el Estado sea unitario o federal sobre el sistema energético y sobre el costo, por ejemplo, de transporte de gas natural o de redes de transmisión eléctrica cuando se trata de un Estado federal con diferentes jurisdicciones. Y además hay acuerdos internacionales. Y los acuerdos internacionales, como ustedes saben o deberían saber, están por encima de las leyes nacionales. Ninguna ley nacional puede ir en contra de un acuerdo internacional. Los acuerdos internacionales, como decía un embajador con el que trabajé mucho tiempo, han sido firmados para ser cumplidos y no pueden dejar de ser cumplidos. Y ninguna ley nacional puede estar en contra o afectar un acuerdo internacional, es decir, una ley internacional. Por ejemplo, el llamado Acuerdo de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, firmado en su momento. ¿Mm? Eso está por encima de cualquier ley de derechos humanos que existan en los países que lo han firmado y debe respetarse. Hay una dimensión claramente institucional. ¿Cómo está organizado el sistema energético? ¿Cuáles son los diferentes actores? ¿Qué parte le corresponde al sector público, al Estado Nacional? La fijación de políticas. ¿Qué parte le corresponde que puede ser mixto, público-privado, la regulación, por ejemplo, de ese sistema energético? ¿Qué parte le corresponde al Estado nacional o al Estado, al sector público o al sector privado? La prestación del servicio de la industria energética. Por eso, parte de la prestación del servicio de la industria energética, electricidad, derivados de petróleo, gas distribuido, son ejercidos por empresas privadas. Pero no necesariamente, recuerden esto, son propietarias del recurso, ¿eh? El recurso sigue siendo siempre propiedad del Estado Nacional. Por eso las empresas tienen que pagar, las que explotan recursos naturales energéticos, tienen que pagar una regalía, que es el reconocimiento al derecho de propiedad del Estado Nacional. Y esa regalía viene de la palabra rey, porque antes se lo pagaban al soberano y el dueño de esos recursos era el rey. ¿Mm? Y por eso de allí deriva la palabra regalía. Ese conjunto de actores tienen diferentes racionalidades. Depende que sean actores públicos o actores privados.
Su racionalidad es distinta y en consecuencia eso implica una forma diferente. Por ejemplo, si es un actor privado o un actor público, la forma de explotación de un yacimiento, por ejemplo, de petróleo en particular. ¿M? Y en consecuencia, eso también implica, ¿por qué? Porque una empresa multinacional petrolera tiene como ámbito de decisión la totalidad del planeta, no nuestro país, por ejemplo, o el país, o un país en particular. Y puede, en consecuencia, desarrollar un papel y una función que no tiene límites territoriales. ¿M? Y en consecuencia puede en determinado momento agotar los recursos energéticos de un país cuando los mismos son no renovables y buscar otro país donde seguir ejerciendo su actividad. Mientras que una empresa pública, teóricamente, su objetivo es satisfacer las necesidades energéticas del país donde está localizada y en consecuencia debería tratar de hacer una explotación más racional y conservadora de esos recursos petroleros. La estructura institucional es importante también. Ya les dije, por ejemplo, en el caso de Argentina, concretamente para el ejemplo de Argentina, que resulta que a partir de una modificación legal que se hace en la década del 90, todas las provincias tienen jurisdicción sobre la regulación de las tarifas eléctricas, para darle un ejemplo concreto. Así nosotros tenemos una situación asimétrica entre las 26 provincias argentinas en el precio del kilovatio hora, por ejemplo. Porque cada provincia le ha fijado un precio distinto, tiene tasas impositivas distintas, tiene reconocimiento de valor agregado de distribución diferente y en consecuencia implican precios diferentes. Cuando había una única empresa, era Agua y Energía Eléctrica, que distribuye la energía eléctrica en la totalidad de las provincias del país, había una única tarifa de electricidad nacional y un único cuadro tarifario a nivel nacional, aplicado por igual en todas las provincias. Hoy hay una dispersión más que significativa. Eso implica que la injerencia y jurisdicción hoy se ha atomizado en gran medida entre las diferentes provincias. Hay una dimensión territorial, ahí tienen supuestamente un mapa de Argentina. Ese triángulo es un mapa de Argentina. Los círculos en azul muestran dónde están los grandes recursos energéticos de Argentina. En el noreste, en el noroeste y en el medio oeste y en el sur, fundamentalmente. Y el gran consumo es ese círculo rojo que está en el centro del país. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Podemos agregar Mendoza eventualmente o alguna provincia más. Eso significa que la estructura de abastecimiento tiene un dilema importante y un desafío importante para traer esos recursos energéticos de donde están a donde deben satisfacer las necesidades. Y eso afecta la estructura del sistema energético y los costos del sistema energético. Y es una componente significativa en la política energética. Y también puede afectar o puede dar lugar a desarrollo regional si se aprovecha la existencia de esos recursos energéticos. Pero sobre todo afecta el mecanismo de transporte de esos recursos energéticos hacia los centros de consumo o la estructura del propio sistema de abastecimiento. Los yacimientos de petróleo están donde están, pero las destilerías de petróleo están ¿dónde? En la zona roja, en la zona de mayor consumo. Es más fácil transportar por el oleoducto petróleo crudo que transformar un conjunto de poliductos que significan derivados de petróleo, diferentes derivados de petróleo, ¿no es cierto? En consecuencia, las destilerías se ubican cerca de los centros de consumo, pero la producción de petróleo está donde está el recurso, no hay otra alternativa. Hay oportunidades de integración regional, de acuerdo justamente a esa distribución territorial de los diferentes recursos energéticos. Y finalmente tenemos aquí una dimensión cultural ambiental, de acuerdo a cuáles son los usos y costumbres, cuál es el estilo de desarrollo. Y les doy un ejemplo concreto, más específico y más vinculado con la dimensión ambiental,
pero que claramente se vincula con la dimensión energética. Una, Hay un análisis desde 1970 hasta el año 2020 aproximadamente de cuáles son las variables o los parámetros que mejor explican el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente cinco elementos: la población, el crecimiento de la población, el Producto Bruto Per cápita, la estructura de la matriz energética, la participación en esa estructura de la matriz energética de las fuentes con mucho carbono, o la menor o mayor participación, y la participación de la energía en la generación del Producto Bruto. Durante la década del 70 y durante la década del 80 y parte de la década del 90, la variable explicativa más importante que justificaba el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero era el crecimiento poblacional. A partir de mediados de la década del 90 y hasta la actualidad, prácticamente, la variable explicativa que más influye sobre el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculado al crecimiento del consumo de energía es el Producto Bruto Per cápita, es decir, el bienestar económico. Y, oh casualidad, significa que durante la década del 90 y la década del 2000, y ese proceso continúa, se han incorporado al mercado de consumo de bienes y servicios entre 1.400 y 1.800 millones de personas, esencialmente radicadas en dos países, China e India. Es decir, se han expandido su consumo de bienes y servicios. La primera vez que yo estuve en China fue en 1984 y después fui como 10 veces. Cada vez que iba me encontraba con un país diferente. Es decir, esos países replican el mismo estilo de desarrollo que tienen los llamados hoy países de la OECD o los países desarrollados o más industrializados. En consecuencia, esto pone un signo de interrogación muy grande sobre lo que estuvimos discutiendo antes, sobre las posibilidades reales que existen de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta este crecimiento del bienestar que están teniendo estos países, que es tan viejo como la humanidad. Esto no nace con la revolución industrial. Es tan viejo como las primeras civilizaciones, los sumerios que le mencioné. La búsqueda siempre de los seres humanos de un mayor bienestar, de una mejor satisfacción de sus necesidades. Esto no ha cambiado en los últimos 7.000 años, señores y señoras. Sigue siendo un elemento implícito en lo que sería la cultura de los seres humanos. Y por supuesto, parte de esa dimensión cultural ambiental es la ocupación del territorio. ¿Cómo ocupamos el territorio? ¿Qué tan dispersa o concentrada está esa población? ¿Qué impacto tiene esto sobre los sistemas energéticos y sobre la infraestructura energética? De la dimensión Bien, económica, perdón, no, hace- solamente para darle. sí, ya me pasé la No, no, hora, ya no, sé, es simplemente para. Si tenemos más o menos el tiempo ya limitado, después lo cierra Silvina, pero solamente para recordarte la hora, nada más. de acuerdo. Bueno, hay una dimensión económica que es más que evidente, la infraestructura debe ser integral. En muchos casos se dice, bueno, pongamos el caso de nuestro país, ya que estamos en Argentina. ¿Tenemos una cantidad importante de recursos energéticos? Sí. Pero ¿qué nos está faltando en muchos casos? Recién hablamos de dónde estaban los recursos y dónde estaba el consumo. La infraestructura de transporte. De hecho, hemos tenido ahí locaciones que todavía, regiones del país que no tienen acceso, por ejemplo, al gas natural, dada que no existe la infraestructura, a pesar de que hay abundantes recursos energéticos como energía primaria, pero falta la infraestructura, con lo cual la infraestructura tiene que ser integral, tiene que abarcar la etapa de energía primaria, su transformación en energía secundaria, el transporte y su llegada a los consumidores finales.
Por supuesto que la industria de energía genera valores y excedentes significativos, puede dar lugar a nichos tecnológicos, y en Argentina hemos tenido muchos ejemplos de esas características, implica significativas inversiones. Si bien la intensidad de capital es mucho mayor en las fuentes renovables de energía que en las fuentes no renovables de energía. La participación del capital real en una granja eólica, en una central hidroeléctrica o en una granja solar es el 95% de los costos, porque los costos de operación y mantenimiento son mínimos. Es decir, que esa inversión es significativamente capital intensiva en un país donde no hay mercado de capitales, donde las inversiones significativas dependen de la incorporación de inversiones externas. Los únicos dos países en América Latina que tienen mercados de capitales desarrollados son México y Brasil, ningún otro. Chile lo está buscando, Colombia lo estaba buscando, pero ya fracasó. ¿Cómo se gestionan los recursos? Lo que les dije antes, depende si quien gestiona los recursos es un actor público o un actor privado. Depende de cuáles son sus objetivos. No son los mismos objetivos los del Estado que los de un actor privado, ¿no es cierto? Es una industria de base. Sin energía no hay posibilidad de hacer más nada. Ninguna actividad que ustedes piensen, productiva o de consumo final, requiere el concurso de energía en alguna de sus formas. Y por supuesto, los precios y tarifas están fuertemente vinculados con la dimensión social que está en esta misma transparencia. Y finalmente, por lo menos las fuentes energéticas que siguen siendo las más importantes en el consumo global, petróleo y gas natural, junto con el carbón, si bien el carbón no tiene las mismas características, tienen una fuerte concentración. Están en muy pocas regiones del planeta y el consumo está más disperso. Y este es un elemento importante también de la geopolítica y del poder que ejercen la industria energética sobre las diferentes comunidades del planeta. Es estratégica y de seguridad. Yo le dije que el control de recursos, la autonomía, el dominio de los procesos, fundamentalmente los procesos tecnológicos o los procesos de desarrollo tecnológico, ¿a dónde se dan? ¿Se dan en instituciones de investigación dentro de los sistemas energéticos o se dan en la propia industria energética? En general se dan en la propia industria energética. El elemento de geopolítica es sumamente importante. ¿Cuáles fueron los anuncios? Piensen en los anuncios recientes o las opciones que planteó Trump con respecto a incorporar, anexar a los Estados Unidos a Canadá. ¿Cuáles son los grandes recursos energéticos que tiene Canadá? Hidroenergía. ¿Qué planteó cuando pretendía ejercer control y poder geopolítico sobre Groenlandia? Groenlandia es uno de los mayores sitios de la existencia de las llamadas tierras raras. ¿Cuál es la importancia de las tierras raras? Las tierras raras son uno de los principales insumos. Primero, son más escasos que el oro. Son los principales insumos para toda la industria electrónica y para la fabricación de paneles solares. ¿Por qué le interesa a Estados Unidos tener control sobre Groenlandia y sobre algunos países escandinavos? Recuerden el concepto de geopolítica. Está vinculado con el control de ciertos recursos naturales que existen en esas regiones. Y esto obviamente está vinculado fundamentalmente desde el punto de vista estratégico con uno de los elementos que aparece en primer término hoy en las políticas energéticas de los diferentes países, la garantía de abastecimiento. Finalmente, voy a ir rapidito terminando. La dimensión social, se supone que tiene que haber equidad, que tiene que haber acceso y asequibilidad. ¿Qué significa asequibilidad?
Es decir, no que la línea de energía eléctrica o la red de gas natural pase frente a mi casa, sino que yo sea capaz de poder afrontar los costos económicos de conectarme a la red eléctrica y ser capaz de afectar los costos económicos de conectarme a la red de gas. Que, por ejemplo, eso significa algo, una decisión que está totalmente fuera de la política energética. Por ejemplo, la necesidad que un asentamiento urbano esté urbanizado, es decir, que cada una de las casas que están en ese asentamiento urbano tenga domicilio y cada una de las personas que viva en ese domicilio tiene en consecuencia la condición legal para poder acceder a una conexión de gas natural o a una conexión eléctrica. De lo contrario, no la tiene. Tampoco tiene la posibilidad legal de sacar un crédito, porque no tiene domicilio. Por eso, por ejemplo, en la capital federal se está llevando adelante un proceso significativo de urbanización, que es responsabilidad de las autoridades de ese municipio, no es responsabilidad de la nación. Urbanizar es responsabilidad de cada uno de los municipios. Y por eso ese mismo proceso no se está llevando adelante en muchos municipios del conurbano bonaerense, por razones políticas que no voy a presentar y discutir acá. Pero cuidado, esa asequibilidad depende en muchos casos de decisiones que no son de la parte energética, son decisiones fuera de la energía. La satisfacción de servicios energéticos, niveles mínimos, es lo que ha dado lugar a lo que se llama pobreza energética, que un actor no pueda tener un nivel mínimo de satisfacción de necesidades a las cuales contribuye la energía. Bueno, me extendí mucho. Estos aspectos de la dimensión social los pueden ver ustedes cuando tengan insomnio. Y estoy totalmente a favor de los subsidios energéticos, pero siempre y cuando sean subsidios inteligentes, no subsidios al bulto, no subsidios para todos. Que lo reciba quienes deben recibirlo, que no lo reciban quienes no deben recibirlo, ¿eh? Y que por supuesto, evitar que accedan a él quienes deben estar excluidos. Es decir, que los subsidios inteligentes que se pueden hacer si se busca la información adecuada que existe, se puede subsidiar y tiene un mínimo costo para el sistema en su conjunto, pero no los subsidios a todo el mundo, como se ha practicado, por ejemplo, en los últimos 20 años aproximadamente. Hay una dimensión material y ya la vieron, dónde está la dotación y la gestión, las características de los recursos y las reservas, la renovabilidad y los limitantes para la renovabilidad, el desarrollo de la infraestructura, ya lo mencioné. Hablamos de salud, muy vinculado con el tema biodiversidad, no solo los riesgos reales, sino también las percepciones. Por ejemplo, hay mucho riesgo con respecto a las redes de alta tensión o de media tensión sobre la contaminación electromagnética, y resulta que la contaminación electromagnética que tiene este aparato es infinitamente mayor que la contaminación electromagnética que genera cada una de esas redes de transmisión. Sin embargo, la percepción es que las redes de transmisión contaminan concretamente y generan riesgo. Hay daños directos, por ejemplo, que sí, ya sabemos que existen sobre la salud, por ejemplo, en la contaminación urbana específicamente. Ya hablé antes de la evolución tecnológica y del desarrollo y de la importancia de la tecnología, y hablé también de la dimensión temporal. Las decisiones en energía son intergeneracionales, afectan a varias generaciones, y en consecuencia el tema del mediano plazo y el largo plazo es un elemento que debe estar siempre tomado en cuenta, si bien hay niveles de incertidumbre, tomado en cuenta en nuestro proceso de toma de decisiones. Bueno. El rol del Estado es indelegable, es clara la necesidad de intervención, lo pueden leer ustedes, no vale la pena que yo repita lo que tienen allí, porque hemos demostrado con el conjunto de dimensiones anteriores la importancia, este sería un poco la importancia política, si ustedes quieren, la gobernabilidad del sistema en particular, que tiene que haber, por supuesto, coherencia entre las decisiones de corto y las de largo plazo en particular, es decir, los elementos que ustedes tienen citados allí en esa breve lista.
Y después, ¿cómo se aplican esos indicadores? ¿Para qué sirven? Para medir la fortaleza o debilidad relativa de cada uno de ellos en la categoría. No todos tienen el mismo peso. Depende de en cuáles tenemos dificultad de ellos. Por ejemplo, yo les dije, en el caso de infraestructura, teníamos dificultad en el tema del transporte, ¿no es cierto? Entonces había que concentrarse en el transporte de energía, no necesariamente en la parte de abastecimiento a nivel de energía primaria. Entonces, ese era un eslabón débil de la cadena energética. ¿Cuál es el grado de compromiso y riesgo que hay en cada una de esas categorías? Ahora estamos haciendo un estudio, por ejemplo, en la Patagonia. ¿Mm? Y la mayor dificultad que tienen, el gasoducto llega a los grandes conglomerados, pero pasa por conglomerados de pequeño tamaño, pero no hay distribución de gas natural. Y el mayor problema que tienen las industrias para desarrollarse en esas regiones es la falta de acceso a gas natural, a pesar de que el recurso existe. Identificar y priorizar, por supuesto, cuáles son los problemas, a dónde hay que intervenir, no necesariamente en todas las áreas hay que intervenir, y cuáles son las condiciones de borde. ¿Qué son condiciones de borde? Las que están absolutamente fuera de nuestro control. Argentina no puede determinar el precio internacional del petróleo. Es una condición de borde. No tenemos ninguna injerencia. Puede ser que los países árabes puedan hacerlo, pero creo que ni aún ellos pueden hacerlo con total voluntad. Daniel, Finalmente, ya termino. Algunos ejes de desafío, la eficiencia energética, lo que ustedes ven ahí, y ya no lo digo más porque los pueden ver, las fuentes nuevas y renovables, por supuesto, el desarrollo tecnológico y el mantener el control del sistema. Entonces, esto es un poco las respuestas, lo que es necesario para llegar a esa sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, y siento mucho el haberme extendido en esta presentación, que en realidad cuando la armé creí que lo que había disponible era 1 hora 30. Discúlpenme ustedes. no, por favor, muchísimas Espero que haya gracias, sido de alguna Daniel. utilidad. No, por supuesto, es un gusto escucharlo. Le agradezco en nombre de Salvador y de todo el grupo de Redis Energía y Sostenibilidad el tiempo que nos dedicó, la presentación que hizo y si usted está de acuerdo, abrimos el micrófono para quien quiera transmitirle, porque en el chat aparecieron algunas preguntas, esas inquietudes. ¿Cómo no? Acá Pablo quiere hacerle una pregunta. Pablo Bertinat, tenés el micrófono, abrilo, dice la. Gracias, hola Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Daniel por la presentación, sumamente interesante como siempre escucharte. Dos preguntas tengo, Daniel. Ustedes trabajaron siempre mucho la relación energía y cambio climático. La primera pregunta es, ¿cómo están viendo este momento muy particular en donde no estamos viendo transición, sino más que nada un modelo de expansión energética, crecen las renovables, crecen los fósiles? Y la compatibilidad de esto con realmente alcanzar la meta de no superar los 2 grados al 2050. Si están viendo que esto es posible aún, si hay límites, cómo están viendo esta situación y qué preocupación tienen. Y la segunda pregunta tiene que ver, vos algo comentaste en el camino cuando comentaste lo de Tierra Rara, pero también alguna reflexión sobre la problemática que está también muy actual vinculada a los límites materiales y minerales, sobre todo la temática, por ejemplo, del cobre para avanzar en un proceso de electrificación muy fuerte. Entonces, esas dos preguntas, por ahí, la preocupación por las metas climáticas y la situación energética y la temática de límites materiales y minerales, ¿cómo lo estaban viendo? Gracias, nuevamente. Con respecto a la primera pregunta, pero esto es una respuesta personal, no es necesariamente una respuesta institucional, por decirlo de alguna manera. Yo soy muy poco optimista, salvo que haya una disrupción tecnológica significativa que podamos alcanzar en el año 2050 esa meta de que el crecimiento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados, digamos. Salvo que haya una disrupción tecnológica importante que aparentemente ya se está produciendo, no una disrupción, sino el regreso de la única fuente energética que es capaz de resolver ese problema, la única tecnología que sería capaz de resolverlo, teniendo en cuenta la segunda pregunta que vos hiciste, teniendo en cuenta que lo que más crece en el consumo de las diferentes fuentes secundarias de energía es la electricidad, que duplica o triplica en tasa de crecimiento al resto de las fuentes secundarias de energía. Y esa penetración de la electricidad requiere que la electricidad tiene que ser generada. Y la generación de esa electricidad
no puede ser satisfecha con fuentes renovables de energía. Ya se ha determinado que las fuentes renovables de energía son insuficientes para poder satisfacer ese crecimiento del consumo de electricidad. De allí el revival, el renacimiento de la única energía que a nivel de generación es limpia, y es la energía nuclear. ¿Mm? Y de hecho, los SMR, Small and Medium Reactor, que están en desarrollo en Nueva Zelanda, en China, en Estados Unidos, en Argentina con el Karen es un precursor en ese tema. Son reactores de baja potencia que no requieren un gran conocimiento y también de baja contaminación y de residuos radiactivos que se extinguen en un conjunto de siglos, pero no como los actuales para la tecnología, digamos, lo que se llama tecnología uno, 2 y 3. Estas serían las centrales de cuarta o quinta generación, con el convencimiento que dado el creciente consumo de electricidad, en ausencia de un análisis integral, y doy un ejemplo concreto, los automóviles eléctricos resuelven el problema al final de la cadena energética. Y para arriba, ¿cómo generamos esa electricidad? ¿Cómo la transmitimos? ¿Qué pasa con el resto de las cosas? De hecho, ya las fábricas de automóviles ya han dicho que no al automóvil eléctrico. Y en todo caso aceptan la producción del automóvil híbrido, pero no el eléctrico exclusivamente. Entonces, eh, el elemento que vos mencionás es que junto con la energía como recursos, hay otros recursos económicos naturales necesarios para producir la energía. Y doy un ejemplo más concreto que el cobre todavía. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de agua con uso no consultivo, pero sí contaminante y que después hay que limpiar, la que requiere un yacimiento convencional de petróleo frente a un yacimiento no convencional de petróleo? ¿Cuál es la relación de cantidad de agua? Si no saben, se las digo, 40-1. Un yacimiento no convencional requiere 40 veces más cantidad de agua inyectada que un yacimiento convencional. Y esa cantidad de agua puede tener usos alternativos, porque el agua potable en el planeta es una gota, ¿no es cierto? Es muy poquito. Es renovable, pero tiene un límite, tiene un techo. Es lo mismo que pasa con las fuentes renovables de energía. La solar es renovable, pero tiene un techo, ocupo espacio, por ejemplo. Fíjense lo que pasa con la eólica. ¿A dónde están las últimas centrales eólicas ya instaladas? De hasta 500 megawatts de potencia. En aguas profundas. Son centrales flotantes, iguales que las plataformas de petróleo. ¿Por qué están en aguas profundas? Porque ya no hay cerca en las aguas, en las offshore, cerca de la costa. Están a kilómetros de distancia de la costa y esa energía tiene que ser transmitida hacia la costa, con lo cual eso requiere además una infraestructura sumamente costosa. O sea, yo creo que los dilemas, digamos, que existen en el futuro de los sistemas energéticos, estamos frente a una situación donde yo diría que la trayectoria actual, si no se modifica, no es una trayectoria sostenible. Yo creo que no es Mu- una trayectoria sostenible. A nivel global estoy hablando, ¿eh? No solo a nivel, no, estoy hablando a nivel nacional. Muchísimas gracias, Daniel, por la respuesta y le paso la palabra a Julio Durán, que tiene otra pregunta para hacerle. Adelante. Hola, hola Daniel, excelente presentación como siempre. Eh, yo iba a preguntarte sobre recursos energéticos distribuidos, que es una fuente distribuida a diferencia de las que vos mencionabas antes, que es efectivamente lo que domina claramente en la Argentina. Pero después de lo que comentabas recién, quiero hacer un par de comentarios porque voy a discrepar un poco. Por un lado, el mundo parece estar yendo a la electrificación, lo cual lo mencionaste vos recién. Pero por otro lado, lo que es muy claro en el mundo en los últimos años, yo diría en los últimos 10 o 15 años, se instala mucha más potencia renovable anualmente que cualquiera de las otras variantes, desde los fósiles hasta la nuclear inclusive.
De hecho, la participación de las renovables en la matriz eléctrica mundial pasó del 21% en 2012 al 32% en el año 2023-2024. Eh, el mundo parece estar yendo hacia las renovables fuertemente. Eh, no sé, quisiera saber tu opinión respecto de eso. Por lo menos es lo que se observa claramente. Hay datos, obviamente, de organizaciones vinculadas a renovables, pero también de la Agencia Internacional de Energía, en la cual muestra esta tendencia en el mundo, en los países desarrollados. Y en particular, bueno, si uno mira, por ejemplo, algunos países europeos, en Alemania, el año 2023-2024, más del 50% de las instalaciones de generación fotovoltaica fueron de potencias de hasta 100 kilowatts, o sea, claramente generación distribuida. Bueno, el tema de generación distribuida efectivamente está creciendo y también están creciendo lo que llaman distritos energéticos en particular. Digamos que es una jurisdicción dentro de una ciudad, por ejemplo, o dentro de un área en particular, que tiene su propio autoabastecimiento de energía. Es decir, pareciera que el proceso por la parte de electricidad va hacia un proceso de descentralización del abastecimiento energético, pero eso viene asociado con una dimensión económica, que es el costo relacionado con ese proceso de descentralización, y que de alguna manera entra en conflicto con lo que yo llamé acceso y asequibilidad, concretamente ese tipo de generación y a ese tipo de acceso a una fuente moderna de energía, como es el caso de la electricidad. Por otro lado, tenemos que estar pensando en el largo plazo. Le dije, hay 1.400 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad en el mundo todavía. Eso ya los estudios más profundos, recuerden también que detrás no nos olvidemos siempre que detrás de una determinada tecnología, de todas las tecnologías, sin excepción, hay intereses creados, ¿no es cierto? Este, las, este, la, y no en esos porcentajes que tú mencionaste con respecto a las renovables, distingamos dos cosas que son importantes y que a veces se esconden. Una cosa es potencia y otra cosa es energía. ¿Eh? Porque, por ejemplo, la energía solar no puede entregar, y otra cosa es el factor de ocupación de la planta, concretamente. Por ejemplo, la central eólica de mayor factor de ocupación que existe en el mundo, que son las centrales eólicas que están aquí en el sur de Argentina, tienen un factor de utilización del 45%. Quiere decir que de las 8.760 horas del año pueden garantizar abastecimiento eléctrico el 45% de esas horas. ¿Mm? Y el caso del factor de utilización de la energía solar es todavía mucho menor que el de la energía eólica. ¿Eh? En consecuencia, hay un límite importante para las fuentes renovables de energía, pensando en algo que vos has dicho y que sí es cierto. Hoy el consumo de energía es exponencial. Es decir, el consumo de energía no se detiene concretamente y todavía está impulsado en particular por las fuentes fósiles de energía. Las fuentes que tienen una participación entre el 70 y el 80% del consumo de energía global son carbón, petróleo y gas natural. El 35% de la energía eléctrica que se genera en el mundo se genera en base a carbón todavía, porque es la forma más barata de generar electricidad. Después viene el gas y finalmente los hidrocarburos, digamos. Las fuentes renovables de energía en esa curva que te he mencionado significan un porcentaje que no supera el 5%. Son datos también de la Agencia Internacional de Energía, con lo cual me parece Perdón, que, perdón, Daniel, los porcentajes que yo mencioné eran de energía, no potencia. El bueno, 32% es renovable y dentro de eso el pero eso es 12%, el 32%, 13% es claro, solar pero más. eso es el 32% del crecimiento. No, 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 es el 32% de la matriz eléctrica global desde el punto de vista de energía.
Y esencialmente eso es 15%, la mitad de eso Eh, es No, no, hidroeléctrica y 12 no. o 13% es eólica más solar. Bueno, la hidroeléctrica es más de la mitad de eso, ¿eh? Te puedo garantizar, ¿eh? Pero la hidroeléctrica no se considera fuente nueva y renovable de energía por una discusión entre los países industrializados y los no industrializados, en desarrollo y no desarrollo, digamos. Pero de cualquier manera, la energía renovable tiene un límite también. La energía no renovable también tiene un límite. Lo que pasa es que no conocemos. El horizonte energético de las fuentes no renovables de energía es constante. ¿Saben lo que es el horizonte energético, no es cierto? De una fuente energética. Todos los años se descubre la misma cantidad de reservas de petróleo y gas que la que se consume. Es decir, sabemos que son no renovables, pero no sabemos cuánto hay. Sabemos que contaminan y es un impacto irreversible y que efectivamente hay que tratar de eliminar. Pero no creo, es decir, que en grandes consumos de energía, que todavía siguen siendo, todavía la energía distribuida es un porcentaje muy bajo del total, digamos, y además tiene un costo significativo, la gran energía del sistema concentrado público sigue todavía basada en un sistema centralizado que requiere masas importantes de instalaciones eléctricas. Y por eso es que actualmente, como le digo, muchos países y muchos investigadores en esos países están apostando a estos SMR, concretamente, como única alternativa para combatir el cambio climático y satisfacer la demanda de electricidad del planeta. Es una opinión. Yo no soy dueño de la verdad, por supuesto, nadie es dueño de la verdad. Pero concretamente yo creo que estamos en un dilema de la sostenibilidad de los seres humanos bastante importante y en particular, digamos, de la parte energética tiene un rol importante. Yo les recuerdo algo, actualmente, digamos, estoy a cargo del Departamento de Ambiente y prácticamente sigo conociendo energía porque energía fue lo primero que activé, pero hoy estoy trabajando fundamentalmente en cambio climático. Y la versión que te estoy dando ahora es de la óptica de cambio climático. Las fuentes renovables de energía no pueden resolver el problema del cambio climático. Ya está demostrado eso. No hay ninguna posibilidad que lo puedan resolver. No hay espacio en el planeta porque cuidado, la fuente renovable de energía es espacio del planeta. Te di el ejemplo de la energía eólica, que tiene que ir a aguas profundas. América Latina todavía tiene aprovechado solamente el 30% de su energía hidráulica. Tiene 70% de energía hidráulica no aprovechado. Ahí hay un espacio significativo y que inclusive no, es compatible con conservación ambiental desde el punto de vista del ambiente natural. Pero sin embargo, por los altos costos y por la propaganda en contra de la energía hidráulica que hacen ciertas instituciones vinculadas a energías renovables, no se desarrolla más la energía hidráulica en América Latina, que tiene todavía un espacio significativo. En Europa se puede oponer a energía hidráulica tranquilamente, porque no tiene ningún río donde pueda aprovecharla ya. No hay ninguna posibilidad para energía hidráulica en Europa. Daniel, la verdad que todo lo que nos está contando es sumamente interesante. Le voy a proponer a Salvador, y si usted quiere, en el segundo semestre sería buenísimo que pudiéramos hacer foco en alguno de estos temas con una nueva participación suya, que ha convocado un centenar de personas, o sea, muchas más que el promedio. Bueno, así que le agradezco y le agradecemos enormemente Me el gustaría mucho tiempo que nos dedicó y también a todo el público asistente, ¿no? No, gracias a ustedes. Y me gustaría mucho que en todo caso esa discusión, con un poquito más de tiempo, la tengamos en la vinculación entre energía y cambio climático, digamos, ¿no? Sería Este, buenísimo, hasta incluso podemos armar un grupo, ¿no? Julio, Pablo y usted, pero lo podemos pensar después en privado, desde ya, de nuevo, gracias a todos por estar. Y les cuento que el miércoles que viene hemos invitado a un ingeniero eléctrico de la Universidad de La Plata, Pedro Fornaro, que va a hablar sobre energía marina, ¿no? Usted hizo referencia varias veces
al tema de la ocupación en tierra y el desarrollo offshore. Así Sí, que él está haciendo ahora un postdoc, un doctorado en Irlanda, y bueno, puede ser una nueva oportunidad para discutir estos temas que nos reúnen. por Así supuesto. que muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao. Chao, buenas noches. Abrazo, abrazo Daniel, abrazo Daniel. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Un Chao, saludo, un gracias. abrazo. Saludos. Un abrazo a todos.